¿Estás harto de los típicos RPG sandbox de fantasía medieval? No pasa nada, porque Genshin Impact es más de lo mismo, pero con juzgandos y waifus. Dale al start, nena. Bueno, lo primero que te llama la atención de este juego es el gigantesco mundo que tiene. Este juego ha sido desarrollado por MiHoYo, de Shotaku Save the World, un conocido estudio chino, el cual ya era conocido por desarrollar Honkai Impact 3. Joder, qué obsesión con los impactos, ¿no? Actualmente el juego ha salido para Android, iOS, PlayStation 4 y PC, y su salida ha sido confirmada para la Nintendo Switch. No hace falta decir de que este juego está totalmente inspirado en Zelda Breath of the Wild. Apañado. La historia nos pone en los zapatos de un viajero o una viajera. En esta ocasión tenemos que elegir entre dos hermanos gemelos, cuyos nombres son viajero y viajera. Que yo sepa, no hay nombres oficiales. En esta ocasión te quedas tú con uno de los dos hermanos y al otro lo secuestran. Aunque bueno, la elección ha sido bastante fácil. Oye, te exijo que dejes de hacer esta clase de comentarios. Esto lo puede ver cualquier niño y a mí, personalmente, me ofende muchísimo. Pues esto solo acaba de empezar. Después de que nuestra protagonista nos cuente su vida, conocemos a Paimon, una especie de niña hada con nombre de Digimon, la cual nuestra protagonista ha pescado y que ahora se ha convertido en guía / comida de emergencia. Bueno, al menos no es tan pesada como Navy. Aunque este juego posea un gran mapeado, un excelente estilo de combate de acción basado en el combeo y una historia bastante interesante, lo que de verdad llama la atención es el plantel de waifus que nos acompañan en esta aventura. Spider waifu, escala con tacones, es Spider waifu. Va vestida como una bruja, pero te mata con una burbuja. Es Spider waifu. Ay, qué culamen. La señorita porta un buen culamen. Mierda. FBI, open up! Si quieres conseguir más personajes con los que poder jugar, en el menú Gachapon, utilizando unos objetos que se llaman Destino Entrelazado y Encuentro del Destino, puedes hacer tiradas donde puedes conseguir armas de 3 estrellas mínimo y otros personajes de mínimo 4 estrellas. Puedes hacer tiradas de 1 en 1 o de 10 en 10, esta última es la que yo te recomiendo. Pero siendo honestos, la mayoría de lo que te toque te va a decepcionar bastante. Arco del Juramento, 3 estrellas. Cuentos de Cazadragones, 3 estrellas. Sombra Férrea, 3 estrellas. Orbe Esmeralda, 3 estrellas. Venti, 5 estrellas. Garrote del Debate, 3 estrellas. Una vez conseguido el personaje deseado, debes tener en cuenta sus atributos. Que al subirlo de nivel estos aumentan. Debes subir el nivel del arma y también, Cuando lleguen a su nivel máximo, tanto el personaje como su arma, debes romper su límite, hacer un break, vamos, y volvernos a subir a su nivel máximo. También hay que tener en cuenta la calidad de sus armas, siendo de 5 estrellas la más y también hay que tener en cuenta los artefactos.
A veces, el hecho de conseguir un personaje que también está presente como NPC da lugar a momentos realmente extraños. ¡Decir algo, lolis de mierda! Cambiando de tema, otra de las características de este juego que llama especialmente la atención son sus misiones. Y menos mal que al menos no hay una misión en el que hay que hacerle bullying al pequeño Timmy. ¡Menos mal! ¿Qué estás haciendo? Estás asustando a las palomas. Venga, hasta luego. Se lo voy a decir a mi mamá. Otra cosa que hay que comentar es la variedad de enemigos que te puedes encontrar en este mundo. Por destacar alguno, os voy a hablar del que es más común. Uno que se llama... Bokoblin China. ¡Hey! Pero no hay que olvidarse de los jefes. Con ellos tienes la oportunidad de conseguir algunos objetos exclusivos para mejorar algún personaje. El problema está cuando te sobremotivas y vas a por ellos sin haberte preparado un equipo en condiciones. Venga, vamos a por este boss. Seguro que gano. Se lo voy a decir a mi mamá. ¡Ey! Pero tampoco nos vamos a olvidar del multijugador, porque siendo honestos, para mí es lo mejor del juego. El modo multijugador es sencillo de entender, o la gente entra en tu mundo o tú entras en el suyo, aunque yo te recomiendo encarecidamente que lo juegues con gente de confianza. No, 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 no. Y bueno, para ir terminando, se me ha olvidado mencionar algunas perlas que te puedes encontrar al interactuar con diferentes NPCs. Para. Antes de que chapes el vídeo te tengo que contar una cosita, ¿vale? Una cosita bastante importante. Ok. Eso ha sonado bastante raro, las cosas como son. Pero bueno, ahora en serio. Si de verdad te gusta mi contenido y estás harto de esperar años para ver un vídeo nuevo en mi canal, te sugiero que le eches un ojo a mi canal de Twitch, donde evidentemente soy mucho más activo, donde me verás jugar tanto a este juego como al GTA San Andreas, como al GTA V incluso, muchos juegos en general, ¿vale? Y bueno, si no te quieres perder ninguna de mis novedades, tanto de YouTube como de Twitch, pues te sugiero que le eches un ojo también a mi cuenta de Twitter, ¿vale? Porque ahí es donde publico todo lo que suba, tanto a YouTube como a Twitch, como a... yo que sé, X vídeos, por ejemplo. No, ya está. En Twitter no te vas a perder ninguna de mis novedades. Madre mía, cómo me estoy atascando. Bueno, ok. Dejando todas estas cosas claras, dicho esto, nos vemos en una de mis locuras próximas. Hasta luego.